Muy buenas noches tengan todos ustedes. Hoy, como todas las noches, como todos los viernes de terror, suspenso y historias tétricas, le damos inicio a este quinto programa con un tema interesante como todos. Hoy estamos igual todos, Don David Yuta, Ronnie Flores y su servilleta, Ernesto Zúñiga. Y también otro, ¿cómo se llama? Integrante, oculto. Sí, el que lo logra ver se lleva un premio. Sí, de parte de Ronnie, yo. No era. Sí. No. Bueno, es que todavía no nos pagan. Bienvenidos. Bienvenidos, como dicen mis compañeros, al taller de conspiraciones. Vamos a darle su reacción semanal. Ahora yo creo que sí va a ser semanal, ¿verdad? Les va a tocar semanal. Bueno. No, por eso sí va. Bueno, sí, por eso. Sí. Lástima que me interrumpió en ese toque, rompió la ilusión de que iba a ser semanal. No, es que no, más bien no quiero ilusionarlos. Alrededor del mundo existen miles de misterios sin resolver. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Muchos de ellos son relacionados con estructuras arquitectónicas que asombrosamente han perdurado hasta nuestros días. Aliens, con lo de las pirámides de Egipto, Machu Picchu y la bolsa plástica de Stonehenge. El omnicote. Otra vez los trajimos a tema. Sí, para rompernos la cabeza innecesariamente sin llegar a ninguna respuesta comprobable, porque por más cabeza que le hagamos no vamos a llegar a la respuesta de cómo fueron hechos ni nada, porque no nos dejaron registros. Me perdí. No es necesario que vayamos a Egipto o a Perú. Los ticos somos potencia mundial, una vez más destacándonos en el ámbito del misterio con uno de los más grandes. Nuestro glorioso pasado oculta el misterio de las esferas de piedra. Las caras de dragón. Que todos los que hemos visto Dragon Ball y somos fieles a Goku, sabemos que es que se pidió un deseo y no ha pasado el tiempo. Están de piedra, sí, todavía están de piedra. Y entre más grandes, entre más poderosas, son más grandes, entonces. Entre más grandes, más poderosas. Entre más grandes, más poderosas las bolas. Fueron creadas más o menos, se datan de 300 a 400 años después de Cristo. Y se construyeron, el periodo durante el que fueron elaboradas fueron más o menos 1000 años. Y varían demasiado en tamaños, incluso de 7 centímetros a 2,50 metros de circunferencia. Aunque si los podemos analizar, 7 centímetros es un montón, man. Sí, ya, es una bestia. Es un montón, man. Gente, o sea, es unos 7 centímetros. Como decía unos viejillos mexicanos, decían: podrán ser 5 centímetros, pero los están empujando 100 kilos. Está bien. Sí. Y fueron encontradas originalmente en el Valle de Iquiz. Sabemos nosotros que igual fueron encontradas ahí, pero están distribuidas en todo el país porque mucha gente las agarró y se las llevó de adorno para el corredor. En el 2014 por la UNESCO se nombraron como Patrimonio Mundial del Mundo Mundial. Una hipótesis que apareció sobre el origen de estas esferas precolombinas me pareció bastante interesante, especialmente por las personas que sacaron esta hipótesis, que son un presidente de la Academia de Historia de la Medicina de Costa Rica, del UCR, otro señor que es de la UCR y del Instituto de Cardiología de México, y otra persona que es de la Universidad de Loyola, New Orleans. Loyola aquí nomás. Sí. New Orleans. Y lo sacaron en la revista médica de Costa Rica y Centroamérica. Y lo que dice la hipótesis es referente a qué carácter, ¿sabe? Que
no puse el título de la hipótesis, pero habla de que pueden tener un carácter anatómico, antropológico, astronómico y prehistórico. Entonces voy a hacer como una ponencia de tesina. Espero que estén preparados para media hora de datos y números. Me imaginé esa vara como la vara de los Simpsons cuando ahora les cambia la vara de la música. Ay, es buenísimo. Y el video original de esos maes Dura un montón, güey. dura así como 2 horas de los maes drogadísimos. Ya se fuera de ellos. Yo decía el video original de los maes, sí. No, y con el fondo así de colores psicodélicos y baby. Qué bueno, güey. No es que lo estoy llamando, no es que estoy haciendo así para llamarlo. Que no estoy haciendo. Era sorpresa para el final del. Ay, Bruce, lo que practicamos. O sea, y todos en Costa Rica conocemos lo que son las esferas de piedra y varias leyendas que tienen ellas a su alrededor. ajá. Lo que pasa es que hemos normalizado mucho el hecho de que ellas existan. Hemos normalizado mucho el hecho de que ellas cariño, existen. Y en verdad es que son Él estructuras. piensa que es un cachorro chiquitillo. Es que son estructuras estructuras impresionantes, son muy llamativas. O sea, no es en todo el mundo que se ven ese tipo de esferas tan perfectas. Ajá. Hay en otras partes del mundo esferas, pero incluso digamos en México yo creo que hay en varias partes de América, pero no son tan bien hechas, no son tan elaboradas. Ya. Y les hemos restado importancia por verlas tan comunes. En la parte anatofísica, o sea, sí, en una relación, están haciendo una relación en cuanto al cuerpo, vemos que las esferas se parecen a los testículos, no mentiras. Se parecen. Mato, serio. Vemos que las esferas con los ojos, vemos las esferas con los ojos, que son esferoidales, son globos oculares, alojados en donde, en una cavidad que también es un segmento de esfera. Parte del cráneo, que es una cubierta de una cavidad algo esferoidal, así redonda, contiene los hemisferios cerebrales que forman un gran segmento de esfera. El cerebro forma uno saca el cerebro y es así como una semisfera, en donde se percibe e integra la visión en su cubierta, en el lóbulo occipital, que es la corteza cerebral protegida por las meninges. Las meninges son como las barreras que uno tiene, son varias capitas. A uno si le abren el cráneo tiene un montón de capitas como de piel. Esas son las meninges. La Duramadre, una vez la vi y me acordaba de Ataque a los Titanes. Porque son Barrera María y... Hay una que se llama María. Cuando le dan meningitis es que tiene... Exactamente, meningitis es de la inflamación de las meninges. Qué curioso, Ya aprendimos algo, eso fue todo mi aporte. La visión nos permite también ver el firmamento, el sol que durante el día y la luna durante la noche, y en su apariencia son circulares y esféricas. Igualmente todos los elementos astronómicos, las estrellas, los planetas, excepto los cometas, son redondos. Los cometas no. Los cometas no son redondos. Prácticamente la mayoría de las culturas y civilizaciones antiguas han divisado tales imágenes. Está aburriendo el perro. Ya usted toma. Una póngale música a esa vara. Ya perro. Siéntese ahí. Ya. Venga. En nuestro caso, un hallazgo especial y de enorme valor es el que los investigadores, estoy un poco trabado, ¿verdad? Un poquillo. Investigadores, no voy a volver a tomar whisky antes de grabar. Encontraron y demostraron la orientación de 3 esferas con un eje al oeste, de este a oeste, que eso es el tramo que lleva al amanecer. El sol sale aquí y se oculta allá.
También señalan un ordenamiento sugerente de la constelación de Orión, que es la que me está viendo. No, pues atención, estaba poniendo la atención a dos, o eso le dicen los, ¿qué dicen los maes que son muy pequeños? Ah, eso sí. Ya la constelación de Orión, que en cuanto a las es que es el que me está alborotando. No, yo voy a hacer el mal. Que la constelación de Orión es la que siempre Tenían los mismos ojos que unimos a la idea de lo que son los Anunnakis, que se piensa que es de allá que vienen los de la luna. Anunnakis, que es un tema loquísimo de un montón de conspiraciones. Se suponía que en estos años iba a volver a acercarse el planeta a los Anunnakis y íbamos a tener interacción con ellos. Y después de todo lo que ha pasado, yo decía, sí, creo que puede pasar. Sí, es muy posible. Pues yo dije, tal vez. Lamentablemente, los tractores de la compañía bananera cambiaron de lugar las esferas encontradas y se desvirtuó el ordenamiento astronómico que se le dieron. Que le dieron los excepcionales astrónomos, estoy muy trabado, a Orígenes. O sea, que si ellos pusieron las esferas de piedra, tal vez se me ocurre a mí, copiando las estrellas que están en el cielo, ya no vamos a saber porque las cambiaron todas de lugar. Ustedes saben que la Unite tuvo, eran como, agarraron los terrenos de aquí a cambio de las vías del tren, que después el otro idiota de Figueres, para colmos de males, lo cerró el servicio de tren, y ellos se llevaban todo lo que el dinero que producían, se lo llevaban de aquí, porque además toda la historia de ellos conlleva un montón de explotación alrededor de las vías del tren. Uno de las hijas de uno de los maes dueños de esas compañías bananeras le gustaba la arqueología, y entonces comenzaron a encontrar las esferas de piedra. Y, o sea, fue mucha suerte, porque si no hubiese estado ella, se hubiese terminado de perder. Comenzaron a ver las esferas de piedra y ella, suave, esto es importante, esto es bueno. Y ella se trajo un arqueólogo carga Era de Peugeot Jones. ¿Sí? Sí. Y de hecho, cuando él vino, se robó una de las esferas y él tuvo que huir de ella. Y entonces él iba corriendo y la esfera iba detrás de él. Las obras también se relacionaron con el origen de la vida, la gestación, por ejemplo, la gestación humana, que también la reprodujeron en la piedra, que se representa por un globo esférico. La esfera, que simboliza la maternidad, se cree, promueve y dignifica a la mujer que nos da la vida. Recordemos que entre nuestros indígenas la cerbatana sirvió para impulsar las pequeñas esferitas que desechaban, hacían unas esferitas y... No, nunca han visto eso, ¿no? Sí, antes comprábamos en la pulpería. Sí, con chochitos. Llegaba a comprarse una bolsita de esas varas que eran como... Eran chochitos se llamaban. Pero se los comía uno, ¿no? Sí, no, yo me comía 3 y le tiraba uno a alguien. No, me quedaba una cosilla. Y hacían las cerbatanas así, eran así, las cosillas, y hacían... Indiana Jones también pasa eso. Esferitas de piedra, sí. De hecho, el arqueólogo que vino a ver las esferas de piedra le tiraron un montón de esas y lo paralizaron y se lo llevaron como Ace Ventura. Sí. Ese que le pegan a las lanzas aquí. Bueno, ya, muchas gracias. Fue una gran sorpresa el hallazgo de una esfera grabada en la superficie, en la superficie antigua en el Museo de Acrópolis en Atenas, Grecia. Ese mismo año. El mismo año que hicieron este estudio. Esto recuerda la teoría de la leyenda de Platón referente a la Atlántida. Entonces sí existió, según algunos. Era América, según lo que algunos piensan. Una prueba es esa esfera que demuestra la relación que hubo entre culturas de América y Europa. La esfera de la Acrópolis
muestra la influencia o la visita también puede ser de extraterrestres, y no, porque si no decimos que esas culturas se encontraron, podemos decir que fue que los visitaron extraterrestres. Bueno, es lo mismo de las pirámides, que tienen estructuras muy diferentes a tantos kilómetros separados, tienen tantas partes del mundo. Yo lo que he escuchado de las esferas, ahí para meter ahí caballo, es que como que trazaban un mapa, estaban colocadas en ciertas ubicaciones que iban trazando un mapa. Por lo mismo dice de que de los extraterrestres, entonces si no los hubieran movido las bananeras, tal vez nos hubiésemos encontrado un mapa astral. Un mapa astral, no, eso es otra cosa. Un mapa de las estrellas. Un mapa de las estrellas. Tal vez de planetas, tal vez puede ser de nuestra constelación o de más allá. Algo tuvo que haber sido. Y entonces que los extraterrestres, bueno, sí, porque algo así como por ejemplo un código QR, un código de barras. Sí. Tal vez llegaban y tiraban la lucecilla verde. Llegaban haciendo, los de arriba sí se veían. Y ya escaneaban. Aquí está el lugar. Sí, yo me imagino, digamos, viéndolo desde ahí y una esferilla que diga, usted está aquí. Ajá. Y entonces, o sea, la idea, digamos. Y entonces que una esfera represente la Tierra y ellos ubicarse en el espacio. Sí, de hecho, cuando movieron las esferas, seguro llegaba ahí y hacía error. Se perdían. ¿Sí? Iban y parqueaban allá. Y le decía, avance 3 años luz en dirección derecha, doble a la izquierda en la constelación de Orión. Redireccionando, Redireccionando. Todo sapo ahí moviendo la. Va a quitar la rifle, me estoy para pasar el lector. Es muy probable. Es muy probable que los médicos sacerdotes de nuestros aborígenes hayan sido protagonistas en la zona geográfica que nos ocupa en el sur de Costa Rica, y no solo observadores de estas portentosas obras de arte, o sea, que ellos fueran parte de que se construyeran ellas y todo, y no solo que las estuvieran viendo, que debidamente ordenadas como las figuras zoomorfas de la cultura nazca en Perú sirvieron de mensaje a sus videntes extraterrestres, que era lo que estábamos diciendo. Bueno, ya les dije lo que decían las teorías, entonces ahora vamos a debatir acerca de lo que nos están diciendo. Pasa como en Perú, que la gente decía, hay unas rayas aquí extrañas, pero no van a ningún lado, no tienen forma, ¿qué será? ¿Será del agua? ¿Por qué se hicieron? Y cuando la gente pasó de manera aérea dijeron, son figuras, habían hombres, hay un montón de figuras, antropomorfas y animales y un montón de cosas, y hasta que estuvieron arriba se dieron cuenta, y entonces uno dice, ¿por qué la gente las hizo si no se pueden apreciar? O sea, ni siquiera uno puede, o sea... No, es que imagínense la magnitud de una persona para imaginarse que es... Oiga, son gigantes, ¿y para quién? Y es donde usted se pregunta, ¿para quién? O sea, si yo lo hiciera para algún pueblo, para que alguien más lo vea, no lo van a apreciar, porque no se puede apreciar a menos de que esté... Por ejemplo, esas de Nazca, usted en Google Maps ve las figurillas. Bueno, algunas, las más grandotas. Y entonces uno dice, bueno, lo que dicen ellos, ¿por qué en Grecia hay una esfera de piedra? Si eso se creía que era propiamente de Costa Rica, y yo la vi y muy elaborada, y le pusieron petroglifos que se llaman las figuras. Made in Costa Rica. En ninguna otra parte de Centroamérica hay de esas esferas. Sí, en otros países hay esferas de piedra, pero las más elaboradas son de Costa Rica. La mayor cantidad. Las más elaboradas son de Costa Rica. Aquí todavía pueden encontrarse esferas de piedra a medio hacer, porque por X razón la estaban haciendo y se les quebró o algo, entonces la dejan ahí. Que yo estaba viendo los videos unos videos ahí de Discovery Channel, de los de antes, entonces venían los gringos y se ponían a ver cómo las hacían, y vi que hay mucha gente en esa zona de Palmar Norte y Palmar Sur, esos lados por donde está el diquis, agarrando piedras y haciendo esferas de piedras así. Agarran una piedra y comienzan a ir desbastándola y ir dándole la figurilla.
Eso es lo que me preguntaba yo, cómo se hacían, o sea, cómo hace usted para hacer una esfera completamente. Lo que pasa es que también hay unas Pero que tienen la las superficie. enormes, ¿cómo vas a hacer? Y de ahí es que igual en algo se tienen que entretener. ¿Qué vas a hacer hoy, Juan? Sí, hacer una esfera. Sí, no. Imagínense la cantidad de personas que tenían que ponerse a hacer una esfera de piedra. Y yo tengo una foto ahí con una esfera como que es algo así abrazándola, así enorme, que fue allá en el parque donde pusieron todas. Es que agarraron todas las esferas y se las llevaron para ese parque. Sí, y las pusieron como gran gracia, así, la más chiquita, la más grande. Sí, las acomodaron. Y bueno, aquí en Cartago hay varias casas en que se ven en el corredor. O sea, como en la parte del frente, yo me acuerdo que hay varias casas. De hecho, una como al frente de la plaza esta, de la Plaza Iglesia. Ya le cayó el Museo Nacional. Sí, así se está ahí, pasa todo el mundo todos los días. Es que es muy común, en realidad en Costa Rica es muy común encontrar. Pero esas esferas, digamos, esas tienen años. Ahorita hay esferas recientes que a las raíces han hecho como de adorno. Sí. Sí, no, de hecho, todas las figuras nuevas que las hicieron de adorno. Sí, todas las figuras tienen su copia. Lo que hace la gente es que hubo una época donde se sacaban muchas copias de figuras aborígenes. Y lo que hacía la gente es que las hacía en piedra y las enterraban, las dejaban un montón de tiempo y ya las sacaban para vender. ¿A quién se le aplicaron? A Carlos Sánchez. Carlos Sánchez, mi abuelo. Él le aplicaba porque es un señor, era un señor que siempre ha sido muy altanero. Entonces a él, las personas, yo siento que entre más altanero es más fácil aplicársela. Son muy tercos y todo. Entonces todas las estafas que prácticamente, si estuvieron, o sea, en esta época, yo aparte con un teléfono inteligente, ¿cómo que me pegué en un Toyota? ¿Cómo que me quedé sin casa? ¿Cómo que si no voy a depositar 500,000 me quitan la casa ya? Tengo nube de 10,000. Ya lo hubieran metido en Forex. Todas se las aplicaban. Mi abuela estaba así como, no, Dios mío. Esta gallina pone huevos de oro. Sí, se la creía. Le echaban una ladilla ahí más o menos y Sí. ¿Vas a creer yo? Sí, de esa vara que compraba anillos de oro que no eran de oro. Es un montón, güey. Un día tenemos ¿Y qué está? ¿Qué? De que creaban copias de las cosas. Sí, a un sobrino de él le empujaron unas de mentiras, ¿no? Es que eran 100 kilos que estaban empujaron unas que eran de mentiritas, hicieron unas figuritas ahí y tómelas. Y todavía yo creo que mi abuelo así todo contento, yo le dije que eran de mentiras. Dice, ¿por qué? Porque no me acuerdo por qué fue, pero una forma, digamos, ahora que me acuerdo, cuando yo vi historia en la universidad y esas varas, que por lo general los metates aquí y en el museo yo también vi que la gran mayoría son de 3 patas, porque es más fácil cuadrar 3 patas. Por ejemplo, yo cuando hago una mesa es un dolor de pistola que me queden. Aparte, está la variación de la misma mesa, del sobre y del suelo, porque los suelos no son parejos. En ninguna casa el suelo es así perfectamente parejo. Entonces uno tiene que ir ajustando. Y si usted hace 3 patas, se cuadran así rapidísimo. Entonces los aborígenes, casi siempre, todas las mesitas de piedra y eso, las hacían de 3 patas. Puede ser de 3 patas. Hay que tratar eso más estable. ¿Y qué? Es que sí. Sigo las bolitas de piedra. Después tenemos otras, las creencias alrededor de ellas. Por ejemplo, lo del video que les mandé, que la gente se puso a romperlas porque pensaban que tenía un tesoro adentro. Era como un huevo Kinder. Y es que la gente, son de piedra, o fueran de concreto. Bueno, les iba a decir que también hay unas más bruscas y otras que les pasan esta piedra que nosotros llamábamos molejón para dejar maldecitas. No, piedra pómez no es, como una especie como de caliza, así encimita. O a veces les ponían otros tratamientos así encimita. Lo que pasa es que se ha perdido mucho.
Porque al momento de que usted saca cualquier figura que ha tenido, qué sé yo, 500 años debajo de la tierra, al momento que usted la saque, se deteriora mucho. Por eso es que uno ve que cuando hay un sitio arqueológico, ellos comienzan, uno dice, ¿por qué hacen así tan delincuitas? Porque yo los veo con un cepillillo, yo llevo con un escobón y empiezo. Y es que comienzan a hacerle a las orillitas porque eso tiene que ir saliendo poco a poco. Eso tiene que ir saliendo poco a poco por el impacto que va a tener, la oxidación que va a provocar el oxígeno y lo va a deteriorar muy rápido. Sí. Tienes razón. Entonces la gente rompía las esferas de piedra para ver qué tenían adentro. Y en ese video que yo les mandé, que no me acuerdo, es de History. Es de History con traducción, ¿qué era? Neutro. Sí, sí. Oh, encontramos las esferas de piedra aquí en Costa Rica y... Oh, me traje un emparedado para ir comiendo y tener fuerzas. No lo sé, Rick. Algo así es. Sí. Y rompía las esferas. Y en ese video que les mandé decían que encontraban una piedra negra, sí. Pero que también nada que ver, o sea, eso fue que rompieron 2 o 3 por casualidad. Y por casualidad, porque es parte de la formación del tipo de piedra con el que se hizo. Y ahora vamos a lo mismo, man. ¿Quién dijo que había una piedra negra? O sea, ¿quién estuvo ahí en ese momento para decir? Es que ahí hay... Sí, bueno, y lo del tesoro, y las dinamitaron también, ahora que me acuerdo. Semejantes cuando estaban... sí, y seguramente, o sea, las más grandes, las más cargadas, las dinamitaron. Hay una afuera del museo, creo que es el Museo Nacional, que le tienen... es bastante grande, es como así. Un diámetro de bastante grande, es bastante grandecilla y le tienen como un techito y todo. Bien cuidadito. Aquí no era que había una, aquí, bueno, no sé si era, por eso te digo que si son reales, ¿no? Aquí en los tribunales. En los tribunales son unas piedras que les inventaron también una historia, que son unas piedras malditas. Pero esos son muñecos de Cartago, sí, que ahí, pero esas sí son esferas legítimas o son hechas. ¿Sí? No, pero son piedras normales. Es que tienen como 3 piedras. Ajá. Y hay una leyenda, pero es una leyenda muy moderna. Son como una leyenda urbana que salió, que es de que están malditas y... Que si mueven una, no sé qué va. No me acuerdo ahorita bien, por eso es que la tienen. Y ahora, ¿cómo, digamos, si uno va así, cómo hace uno para saber si es una esfera legítima o una copia? El trabajo tiene que ser así, hecho en Costa Rica. Sí, digo yo, porque yo he visto en muchas partes viveros, así, decoración, y yo veo las esferas. Sí, usted tenía ¿cómo hace uno para saber cuál es el real y del cuál tamaño no? más pequeñito al tamaño más grande, no tenés ahí ese dato. Sí, de 7 centímetros a 2,50 metros aproximadamente. Un poco más. No, pero un poco más grande. Yo creo que hay poco más grande de 2,50 metros. Yo creo que andan por 2,70 metros de circunferencia. Y otra cosa, se cree, o sea, nosotros siempre nos han vendido que son perfectas. Sí se acercan mucho a hacer círculos redondas así perfectas, pero no tienen un margen de error. Pero fallan así como por un... poco menos de un 10% en la exactitud. Para la época eran perfectas. Pero sí, para la época y así visualmente son muy exactas ellas, muy exactas. En esa época, que pudo haber sido una esfera perfecta, esa gente que podía ver el sol, pero la luna, no era así para basarse en eso. Sabrán el sol y la luna. Porque, digamos, en la naturaleza una esfera perfecta no existe. Que yo sepa, ¿no? Una señora que fue profesora mía, que era la que cuidaba, o no sé cómo se le dirá, curador del museo, de un museo que hay allá en Turri, nos decía que, por ejemplo, ¿por qué es que se repiten tanto las pirámides en el mundo? Porque la gente ve montañas y entonces usted está, por lo general los asentamientos son en lugares llanos y usted a la distancia va a ver montañas, por ejemplo. Entonces ellos decían, lo más impresionante que ellos veían eran montañas. Esa figura la están haciendo en pirámides, la están recreando. Están recreando una montaña. Porque es una figura poderosa para ellos. Entonces, si nos va, y por ejemplo aquí lo que se hacía, digamos, en Guayao, lo que había era
en centro de la ciudad, digamos, por decirlo así. donde vivían ellos, era una choza enorme. Enorme, sí, ahí está una maqueta, de hecho. No he visto. No. Adentro, en una de las partes, hay una maqueta de cómo se supone que era. Porque solo están los círculos. Hay unos círculos donde eran las bases de las chozas, por decirlo así. Entonces, entonces habían hecho, según esos círculos, habían hecho la maqueta de cómo era el pueblo en esos tiempos. Y habían hecho las cabañitas, por decirlo así. De donde Las estaban, chozas. sí, las chozas de donde estaban ubicadas y todo. De forma circular, cónica, digamos. Y ustedes saben que Guayabo es mucho más grande de lo que está expuesto, por lo mismo que les estaba diciendo. No pueden llegar, o sea, no tienen los recursos ahorita para dejar más, desenterrar más cosas, porque se les van a dañar. Ellos tienen que esperarse a tener más recursos para poder desenterrarlos. El acueducto de ahí es demasiado caro. Todavía está trabajando el acueducto de ahí. Y por esa partecilla donde uno baja y ve el acueducto, siguiendo para allá, siguiendo así como para allá, al lado contrario donde está el acueducto, llega a donde era la entrada. La entrada, uno ve que es así, como una peña, uno queda arriba. Y eso era estratégicamente porque aquí los pueblos centroamericanos eran muy violentos para estar en posición de ventaja. Entonces los que venían desde abajo, ellos los iban a atacar. Y en Guayabo, del lado hay un anfiteatro. Cuando uno da la vuelta, los senderos siempre dan la vuelta por el mismo lado, que llega y hay como una peñilla así, hay que subir, tiene un techillo y así. Ese era como un anfiteatro que ellos tenían. Y ahí me pasó una cosa muy curiosa, que no tiene nada que ver, ¿no? Que la profesora llegó y nos dijo: siéntense aquí, vamos a hacer una reflexión que siempre hago con todos los grupos. Ok, nos sentamos, ¿verdad? Cierren los ojos. Nos sentamos ahí. Imagínense un taparrabo aquí. Y se fue más triste que la esté espiritual del colegio. Sí. Fíjense que su papá y su mamá se van a morir. Y entonces se ponen a llorar y todo. Ay, sí, esos despedidos. No se va a poner a llorar un montón de carajillos de 15 años diciendo que se... Les dice, vea, ese compañerito que está a la par suya, tal vez no lo vuelva a ver nunca más. Y está como... Claro, ahora yo estoy así como... Y son vecinos. Sí, yo estoy ahora así como el meme de Scorpio, de Escorpión de Caballeros del Zodiaco. ¿Cuál es? Qué asco, siguen vivos. No lo he visto. Es que me dio gracia porque me imaginé. Sí. Y entonces, bueno, nos sentamos ahí en esa partecilla y comenzó a leernos ahí una reflexión, pero con los ojos cerrados todos. En eso yo sentí que me pegó así un ventolero, weón, como el del abanico que yo tengo aquí. Sí, no sé cuál es. Que no lo tengo aquí. Lo tengo en el cuarto. Y apareció una rosa blanca. Sí. Llegó Un ventolero así, weón. Y ya al rato nos dice: abran los ojos. Sin Con la celular. profesora así, con una hoja. Chinga, sí. Ahora sí, estamos solos. Ya no se lo imagine. Y entonces llega la profesora y dice: por lo general, cuando hacemos esta reflexión, hay gente que siente que le cae una ligera lluvia, hay gente que siente que le pega un vientico, a veces fuerte. Les digo desde ahorita que vean las hojas de los árboles que están aquí alrededor, no ha pegado Se forma ningún viento. escarcha. Sí. Se forma escarcha. Para los más viejos y los conocedores van a entender la referencia. Dice, vean las hojas de los árboles aquí alrededor, no, si todas están quietas, no ha habido viento ni nada, no sé. Y había gente que decía: no, yo no sentí nada. Y yo sentí viento que me pegó. Yo sentí el... Porque ella lo que decía era así como los espíritus de las personas que han habitado estos lugares, cosas así. No, claro, no me voy a cortar, porque no soy un niño genio. Y sí, ¿qué opinan ustedes de que las personas las rompieron para ver qué tenían adentro? Eso es ignorancia, primero que nada. Pero eso, ignorancia y la cosa de curiosidad, de querer ver si realmente es o no es
siento que... Yo siento que yo si hubiera roto. Eso es lo que iba a decir yo. Eso es lo que Yo estaba así, rompamos yo una. A ver, llego y rompamos veo una. 15 ceras así yo. Yo digo, sí, rompamos una. A ver qué tiene. Sí, pero es que vamos lo mismo, rompe una y no hay nada. Sí, Entonces, ya, que, ya. No, pero es que puede ser, es que no todas tienen. Es como cuando... es como las varas cuando dice, aquí hay enterrado un tesoro. No hacen un hueco y se dejan la vara así. No, No, son un montón de huecos sabiendo ver dónde están. Sí. Es lo Es mismo. que esa es la vara, man. Si usted le dicen, bien, tal vez pasando una situación económica, güey, se rompe una de esas esferas y tiene un tesoro adentro, oro. Una piedra negra adentro. Güey, yo Que los ya escuché diga, todos. pues, usted no tenía- Y no son mías, tras de todo. No tienen ningún valor para mí. Sí, por eso es que lo hago. Sí, ese es el problema, digamos. Pienso que el gobierno siempre nos debería educar a cuidar el patrimonio cultural y arquitectónico que tenemos. Ustedes sabían que hay No, es que Eso yo también, yo me iba a meter ¿Ustedes sabían que hay un en sitio arqueológico aquí en Cocorí? Hay un sitio arqueológico y se encontraron, yo creo que encontraron... túneles ahí en la cárcel. Aquí estuvo el Chapo. El Chapo Ah, estuvo es que- aquí. es que- cuerpos y cosas bastante tanes y la mayoría de la gente no sabe que había Es que vamos lo mismo, mae, con la gente. Es que la gente... Mae, sí, se lo pongo así, vean, educación y todo. Vayan a ver, los invito, mae, a ver el monumento que hicieron en el Parque Cartago, ¿cómo está ahorita, mae? No, y Vaya, véanlo, mae, ¿cómo está ahorita? nosotros fuimos al sanatorio. ¿Cómo estaban las paredes? Ah, sí, Es lo y mismo. ahorita que lo están cuidando porque Ah, es un antes claro cuando nosotros ejemplo, la íbamos gente- estadio hondísimo, orines, güey. Vea, Era ahí- es un claro ejemplo. Sí, La ese, gente bueno, no respeta. ese tiene más años, el sanatorio, pero estamos hablando de algo que hicieron aquí en el Parque Cartago, que el caso tiene 2 meses. Ah, sí. Mae, vaya a ver cómo está eso. Y vaya a ver la fuente, mae. ¿Cómo está? Hecho basura. Ah, yo el otro día pasé y sí, la tenía Mae, vacía y con todo lleno de basura. Mae, en el parque, ahí en los cuadritos de zacate, le pusieron Flores, como pusieron matitas matitas. para que la gente no lo pisara. Mae, Sí, no, Ay, no es pinches. normal, es como que diciendo, pasen por aquí. Lo hacen al propio, sí. Y cualquier rinconcito, cosas. Vea, ¿se acuerda que esos tenían también unas pilitas donde se tomaba agua y Ajá, todo? ma. No existen las pilitas, Ya, basureros, no existen. Lámparas, todos saben, todos los Ya dice, cuando pusieron las bancas aquí en el parque de Tejar, no las pusieron Ajá. a quebrarlas. Ay, No, la gente es así, es como, Por eso, ma. "Más, ahora se ve muy nuevo. Yo como usted los picho. No, ahora sí eso, o sea, tienen como un... Legalmente, mae, es que no entiende uno. O sea, o sea, sí, a nivel de ignorancia, o sea, ¿Cómo se o sea, son personas que de verdad tienen el carácter podrido, son personas que duele decirlo, pero son personas como que no valen en realidad, están enfermas. Esos son como Están para hacer daños. los problemas de la sociedad. O sea, hay gente que tal vez sí les gusta ver las cosas bonitas, que sí son cuidadosas, y que tal vez luchan, o van y trabajan todos los días porque las cosas se hagan bien. Y atrás de esa persona, tal vez hay 10 engendros de estos, ¿sabes? que van y destruyen todo ese trabajo. Entonces, esa persona que tal vez se esfuerce y toda la hora va a decir, ¿para qué lo voy a hacer, güey? Ajá. Entonces, lo que están diciendo ustedes es que prácticamente el trato que hemos tenido con un patrimonio de la humanidad, que son las esferas de piedra, es un reflejo de la falta de conciencia de alguna sector falta de de educación, la falta de población. conciencia, falta- No, porque hay personas que incluso educadas que hacen ese sí, tipo de vale, cosas, sincero. como tirar o por ejemplo yo creo, bueno, supongo que todavía existe, hay personas que están enfermas que se ponen a tirar piedras para romperles los vidrios a la gente y meten y me acuerdo en algún momento que personas andando en carro había dicho creo que la policía, una cosa así, que echaban las piedras en el carro y se iban a tirar piedras a romperle, o sea, que tan enferma tiene que estar una persona Esos son para niveles de llegar a hacer eso. mae, vea, usted va y deja una casa abandonada. Todo, man. Mae, y es que van pasando y. Mae, una casa abandonada. Puertas, Ay. ventanas. Mae, Video de... tiene las ventanas todavía. Mae, y ya tiran y ya está, mae. Sí, ¿sabes? eso, te roban todo, o sea, si roban pueden las llevarse las Mae, con el portón. rufles y los alambres y todo. Entonces,
lamentablemente lo que vemos es que la gente dice, bueno, tal vez les llega la noticia de que son patrimonio de la humanidad y tenemos cosas, pero entonces ellos dicen, o sea, no hacen conciencia de la importancia que puede tener eso para conocer acerca de nuestra historia. Eso es lo doloroso. O sea, de la historia de todo. O sea, ¿para qué están esas esferas ahí? ¿Cuál era el motivo? Incluso yo a veces pienso, digo, Egipto sufrió eso y seguramente sigue sufriendo del saqueo de tumbas, por ejemplo. No sabemos cómo se hacían las pirámides. Ahí también fue Indiana Jones. En verdad, ustedes sabían que solo una tumba, solo una momia se ha encontrado en una pirámide. Bueno, sí. Porque la mayoría se llevaron al Valle de los Muertos para que ahí no. Y yo digo, ¿cuánto de lo que se robaron los saqueadores de tumbas hace muchísimos años y que está porque está en colecciones privadas? Sí. ¿Cuánto de lo que está en colecciones privadas nos va a decir para qué eran en verdad las pirámides, con qué tecnología se hacían? Porque estamos diciendo que según los datos oficiales, que obviamente son incorrectos porque ellos venían de vivir en chozas, en chocitas, sin tecnología de nada, o sea, ¿en qué momento pasó? No tenían buenas aleaciones a pasar a ser megamonumentos que siguen en pie ahora. Usted no puede hacer estructuras grandes ahora que perduren tanto como las pirámides. Sin mantenimiento. Y sí, y por mucho sí están enterradas. Ellas están enterradas. Arena, o sea, toda la inclemencia. Y que ahora están llenas de orines, dicen que apestosos orines de camello, por ejemplo, y eso las erosiona, la gente que se subía en ellas y todo eso. Y ellas van a seguir perdurando y se va a morir nuestra civilización y van a estar las pirámides todavía. ¿Con qué tecnología? O sea, uno encuentra las estructuras de ellos huecos como si hubieran metido un super taladro ahí, y lo que nos dice la ciencia es que lo hacían con cinceles que si los recreamos ahora aguantan 5 golpes y hay que volverle a sacar filo. O sea, ¿cuántos esclavos? Porque sabemos que se utilizaron esclavos. ¿Cuántos esclavos se utilizaron? O sea, ¿y por cuántos miles de años? O sea, ¿cuántos años? ¿Cuánta uno gente? dice, es que no me encajan las cosas. O sea, es tanto tecnología. Los sarcófagos, o sea, tan perfectamente cortados, elaborados, los números, las máscaras, o sea, eso cuando, bueno, no sé, máscaras mortuorias se llama eso. Pero qué elaboradas que son. Sí. Y ellos venían, en buena teoría, o sea, venían saliendo de chozas así, del meme de la cueva, que venían así. Venían saliendo de chocillas a hacer cosas que superan a las estructuras modernas. Y entonces uno dice, ¿qué tecnología estaba detrás, por ejemplo, de las esferas de piedra de Costa Rica? ¿Qué era lo que ocultaban? O sea, yo sé que parece tontera decir, por ejemplo, un mapa astronómico. Sí, no. Pero como perdimos la posición original de ellas, perfectamente podría haber sido eso, si las culturas centroamericanas se dedicaban mucho a ver los astros. Ahora no nos queda más que hacer conjeturas y imaginarnos para qué pudieran haber servido, para qué eran su fin. Lamentablemente, porque no tenemos, como se rompió la cadena de información. Lamentablemente, como yo decía al comienzo, nos podemos volver locos ahorita haciendo teorías. Y un mae tal vez tenga una piedra, tipo una piedra como la piedra Rosetta que se encontró por suerte en Egipto, y que con esa tradujeron un montón de dialectos. Una persona que tenga justamente una pieza arqueológica saqueada en una colección privada y que ella sea la clave para saber para qué servían. Casi todo. Que siga enterrada, que siga todavía perdida. Viene siendo como un rompecabezas. Y no se sabe. Sí. Viene siendo como un rompecabezas. Pero es que todo tiene porque al ver que en varias partes del mundo hay las esferas, aquí en Costa Rica, que apareció otra, y en Grecia. Sí. Después las pirámides, entonces esto viene siendo como cuando usted saca una foto, y usted sabe que la sacó y el teléfono le da un error y usted no puede ver esa foto. Para mí, los antepasados hicieron eso como una foto para ubicarse, los que venían de arriba, y al ver que las movieron, no encuentran
es como un error. Sí. Entonces tal vez si no las hubieran movido en estas épocas, tal vez todavía estuviéramos visitando, nos hubieran seguido visitando, porque tienen las coordenadas correctas y todo eso, pero tienen la información, pero eso viene siendo algo parecido así, siento yo. Habría que ver, bueno, no sé si se les habrá hecho algún tipo de estudio, como llegarles a algún lugar para hacerle alguna radiografía, o ver si, si tienen campos magnéticos, o si tienen varas así, porque yo he escuchado hasta como que eran sanatorias y la vara, como en algún que tenían momento como yo creo cierta... Por, digamos, Costa Rica está ubicado en un lugar privilegiado en cuanto a fauna, flora y toda esta vara, porque es un puente biológico y toda la vara. Entonces usted se puede pensar, ¿por qué las esferas están en Costa Rica pudiendo haber estado en cualquier otra parte del mundo? ¿Por qué estratégicamente están aquí? ¿Por qué fue colocadas aquí? Y uno, digamos, uno como buen tico uno dice, sí, porque tiene ese poder, digamos, de tener esa biodiversidad y todo ese poder de como de vida y transmitir vida, o que sean, ¿cómo lo explico? Como que tengan esa energía que les inyecte o que canalicen estas esferas, que esas esferas, bueno, usted ha visto que las piedras tienen las piedras tienen poderes, no sé qué varas, que dices, la piedra suya es, no sé, cuarzo, no sé qué madres, que sea una vara parecida, que esas esferas tengan cierto poder de canalizador con respecto a la vida que lo rodea. De hecho, la piedra lo puede volver loco uno y bueno, sí, si uno no tiene cuidado puede terminar como indigente. Sí, y bien chupado. Gracias. Sí, así que me capturó mi atención. Es una proposición. Diablo, señorito. Entonces, yo imaginaba que, digamos que sea como las pulseras, que Costa Rica tenía como una pulsera de piedras de esas que les dan. O sea, eso que dice Ernesto está. Porque, digamos, la superstición, digamos, podría ser que las tuvieran en ciertos poblados o algo por algún motivo, sí, de llamar de energía. Es que yo siento que es como una cadena, man. Es que es como una cadena de conexión. Tal vez sí, yo para la época canalizaban algo. Sí, tal vez para la época eso era como, por decir algo, un wifi en el momento. Que usted llega donde está el wifi, ya se conecta y ya sabe. Muerde la barba, ¿verdad? No, me jaló un cabezazo. ¡Ay! Cruz. Ya, calmado. Ya, Ernesto. ¡Ya! Entonces, viene siendo algo parecido a eso. Porque, es que si uno se pone a hablar, a sacar imaginar. Es que hay tantas cosas, por ejemplo, de puntos de referencia. Incluso algo tan simple como eso, puntos de referencia. Y cómo las personas colocaban las esferas, o cómo decían, o cómo las esferas están ahí, porque tampoco es que se las van a mover fácilmente. Una esfera de no sé cuántos metros, cuántas toneladas puede estar pesando esa vara. 4 o 5 toneladas pero o más. Gracias a la forma que tienen, sí, seguramente sí. O sea, ya por tenerlas terminadas entre varias personas, sí es más fácil movilizarlas. Montaña abajo. A la forma que tienen. Que de hecho, por eso es que se encuentran ahora algunas quebradas. Les iba a comentar, por ejemplo, me acordé de lo que tienen en el Museo Nacional, que uno va viendo, es muy, muy bonito el Museo Nacional y va por épocas. Una parte que nunca me la he podido sacar de la cabeza es que decían, por ejemplo, de las ustedes saben que ellos hacían figuritas en piedra, pero piedra pulida, muy tones, muy bien hecho las figuritas. Y entonces nos enseñaban una piedra, es que uno las llama jade, pero en verdad son jadeitas porque no son jade. La jade venía, yo creo que como de México y Guatemala, y entonces nosotros teníamos piedras verdes que se parecían. Entonces, ahí vemos, por ejemplo, la influencia de otras culturas, que ellos veían que otras culturas lo usaban como distintivo, es decir, digamos, el cacique usa una figura, un dije verde de jade, entonces a mí me gustó, voy a ir a hacer una parecida, que era lo que se hacía aquí. Encontraban piedras similares y entonces nos enseñaron una piedra de jadeita que tenía un corte, pero el corte era perfecto.
la teoría que nos dijeron es que ellos hacían con fibras, como decir la cabuya ahora, se hacían los mecates y comenzaban a darle y las cortaban. Y yo, ¿qué? Y yo, ¿cómo? ¿En serio? Y entonces, y eso me quedó así como ¡pua! La dedicación que tiene que tener la gente. Con cuerda se ponían a cortar esa vara, o sea, la cuerda no le aguantaba todo el brete. Y es que son cortes así como agarrar así, como cuando en la película esa de Mickey, Pluto y Goofy dice, no, Mickey, Donald y Goofy que se ponían a partir un pan y llegaban y lo cortaban tan fino que quedaba transparente. Y le ponían un chícharo y el chícharo que hasta que quedaba. Pero es que son cortes así, ya demasiado finos. Perfectos. Y entonces yo dije, bueno, agarran y sacan las fibras vegetales para hacer el mecate, se ponen a cortar y que tendrían que estar echando DW40, ¿no? Ahora sí, porque esa hora se va a calentar y dos vergazos se les va a romper. Sí, se les revienta el mecate. Yo decía, es que o sea, un chorro de agua, o sea, yo entiendo, me están dando esa respuesta, pero es que yo no siento que sea, que sea viable, porque entonces tendrían que estar haciendo un mecate a lo estúpido. Toma otro mecate, se me rompió otro mecate. Es igual de lo que estábamos hablando de las pirámides, o sea, qué tecnología, qué herramientas utilizaron para hacer esas cosas. Es muy distinto llegar y decir, es que para la época lo más lógico era esto, pero nadie estuvo en esa época para ver si era que les dotaban, no sé, algo más, por decirlo así, los extraterrestres. Llegaban que les dieran una herramienta. Eso es lo que y digamos, esa herramienta llegaba un tiempo donde ya se la recolectaban. Porque es que es impresionante, herramientas de la historia. Es impresionante ver lo que hacían antes, o sea, esa gente con la tecnología de ahora, puta, imagínese un puente de aquí a la luna, güey. Es lo que digo yo. Esa gente con la tecnología. Y usted ve ahora la gente. Si no tiene. Es que, ¿sabe qué? Ahora nos devolvemos a otro tema. A la gente la hacen tonta, weón. Es que la gente la hacen tonta y vaga, weón. Sí, yo he analizado eso también. O sea, nosotros no hemos evolucionado. Tenemos muchas distracciones. Sí, nos distraemos demasiado. Mentales. Porque si nosotros no estuviéramos pegados al teléfono, tal vez viendo videos de YouTube, series o las varas. Pero nosotros sí nos ven. Sí, solo nosotros. Entonces yo imagino que la gente tal vez tenga algún problema, por decirte algo, la gotera de tal lado, entonces ya ustedes dicen, puta, esa gotera está siempre cayendo en ese lado, yo voy a hacer esto y esto y esto, entonces ya ustedes imaginan y hace un método, hace una herramienta o algo para solucionar ese problema. Se lo pongo así, la civilización no ha evolucionado, más bien va para abajo y para abajo. Involucionando. En esa época, todo el que nacía tenía su don, por decirlo así. Le decía, usted sí que es bueno para jalar troncos. Yo pensé que iba a terminar diciendo otra cosa, güey. Jalar troncos. Desde pequeño piensa que va a jalar bien el tronco. Usted va a jalar bien el tronco. Que el otro, que corre más rápido que el otro. Se va a hacer el mensajero. El mensajero. Esta muchacha baila muy bien, lleva la michosa. Entonces ya en ese tiempo tiene buenas caderas. ¿Por qué lo digo así, Porque si usted ve lo que es natural, usted ve un panal y hay obreras, hay recolectoras, está la reina, ahí están los guardianes, los que están en un hormiguero, es lo mismo, pero en esa época, el ser humano todo está conectado con la naturaleza, pero hemos ido para abajo. Ahora son los ninis. Bueno, ahora solo tan gato hasta que se sorprende uno, De mi parte, como para ir terminando ya con las ideas, lo que yo les había mencionado la vez pasada de lo que es la geometría sagrada, que vemos que se va repitiendo. Entonces me pareció vacilón esta hipótesis que plantearon ellos de cómo se va repitiendo. Ellos comienzan que lo vemos con los ojos, que los ojos están en la cabeza, que es esférica, el cerebro es esférico, todo se va repitiendo y son patrones que vemos que se van repitiendo y repitiendo en la naturaleza. Vemos las esferas y son patrones matemáticos que se van recreando. Todo en la naturaleza obedece a esas matemáticas que lo que llaman matemáticas sagradas. Posiblemente
bueno, como se ha hecho en Egipto o en otros lugares arqueológicos, las estructuras de piedra grande obedecen matemáticas. Tal vez estaban destruidas. Y cerca tal de vez las de estancias. nosotros estaban distribuidas matemáticamente, ocultaban un código matemático y ya no vamos a saber cuál era exactamente. También hay que ver algo, mae, que todo, mae, todo siempre inicia por un círculo, una esfera. Usted hace un boceto de un dibujo, los que son dibujantes, mae, el boceto, ¿cuál es? Un círculo aquí, y ahora sí, para hacer un triángulo perfecto, se hace primero un círculo y ya se trazan las líneas. Sí. Todo eso va en un círculo. Tal vez por eso es que en esa época era muy... No, es que todo lleva una esfera, man. No, y como lo dice también lo de la vida y todo esto, si lo va Y en ese tiempo adoraban mucho lo que es el sol, la luna, y donde la veían era como... ¿Entiendes, man? Sí, como esto es un círculo. No, sí. Llegando al final. Sí, ya vamos llegando. Lo único que no es esférico es la Tierra, que sabemos que es plana, ¿verdad? Sí, es como así. Y el que no sabe eso es Más como llega esta la vida y vez. se cae. Estaba leyendo una hora que decía nada que ver que los terraplanistas digan que la esfera es plana, porque con los gatos ya hubieran tirado todo por el borde. O sea, eso, los gatos siempre, ya no hubiera nada aquí, ya lo hubieran tirado por el borde, ¿no? Todos los gatos empujando todo. Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron hoy. Y recuerden darle me gusta, seguir, No les compartir. habíamos dicho, sí, darle me gusta y compartir. Que eso nos ayuda mucho. Nosotros vemos que nos ven, que nos apoyan y que están aquí día a día. Muchísimas gracias. Hoy fue un tema serio. Serio. Hoy fue un tema serio, Porque ¿verdad? venimos muy desmadrosos. Sí, porque sí, vacilones, sí, pero hoy- Y el de hoy es un tema muy tuanes, muy... y que es que de Y hecho... regresando a lo de nosotros, que es lo de hablar de cosas de cosas. Sí, y que es que de hecho nosotros la idea es que seamos serios. especiales. Algún día vamos a llegar a ser serios. Sí, tratando cosas serias, pero sacándole tal vez un poco el humor, ¿verdad? También, que es, O sea, que es la esencia del programa, legalmente, es la esencia del programa. Pero hay temas que sí, fue pucha, lo hacen a uno pensar y eso es lo bonito, que también que a ustedes se los pongan a pensar y que pongan en los comentarios, sí, tienen razón, o yo he pensado tal teoría sobre las esferas, y nosotros comentamos también. No, man, tal cosa, yo pienso que tal cosa, no sé qué, o según el estudio tal, y si nos ponen ahí el estudio, nosotros le echamos un ojo, bueno, está Dice, bien. mira, Sí, mi abuelo tiene una figura de piedra que justamente tiene la posición de todas las esferas de piedra que originales. tiene una tabla donde están las esferas que dice... Ya me veo ya así, cuéntenos, nos entrevistarían. Sí, no, o sea, Living Moya. no, porque se está tirando para el presidente. Ah, Sí, no puede salir. Ya se retiró. Bueno, muchísimas háblenos de nos. Perdón. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego.